Nosotros somos el equipo 3 y el tema que sigue es sobre el límite de potencia del análisis sintáctico SLR. El análisis sintáctico SLR es una extensión del análisis de LR, que es tan potente que es capaz de controlar casi cualquier estructura práctica del lenguaje. Aunque existen situaciones en las que el análisis sintáctico SLR no es lo suficientemente poderoso, por lo que esto nos conducirá a estudiar el análisis sintáctico LALR y el LR con más poder. Tenemos una situación en la que se nos muestra una falla del SLR. En esta gramática se modela sentencias que pueden hacer llamadas o procedimientos sin parámetros, o bien asignaciones o expresiones a variables. Se advierte que tanto las asignaciones como las llamadas a procedimientos comienzan con un identificador. No es sino hasta que se detecta el fin de la sentencia o el token que el analizador sintáctico puede decidir si la sentencia es una asignación o una llamada. Se simplifica esta situación para la gramática siguientes, donde eliminamos las opciones alternativas para una variable e hicimos más simples las opciones de sentencias sin modificar la situación básica. Para mostrar cómo esta gramática produce un conflicto de análisis en el análisis sintáctico, se considera el estado inicial del DFA de los conjuntos de elementos. Este estado tiene una transacción por desplazamiento sobre id al estado. Esto es a lo que se le considera un conflicto de reducción. Este conflicto de análisis sintáctico es en realidad un problema falso, ocasionado por la debilidad del método SLR. El siguiente tema es sobre las gramáticas SLRK. Como en otros algoritmos de análisis, el algoritmo de análisis sintáctico SLR1 se puede extender al análisis sintáctico SLRK, donde las acciones de análisis están basadas en cada uno símbolos de búsqueda hacia adelante, utilizando los conjuntos primero y siguiente, como se definieron en capítulos anteriores. Los analizadores sintácticos SLRK utilizan dos reglas. El análisis sintáctico de SLRK es más poderoso que el análisis sintáctico de SLR1 en cuanto a K mayor a 1, pero con un costo sustancial en cuanto a complejidad, ya que la tabla de análisis sintáctico aumenta exponencialmente su tamaño respecto a K. Las construcciones de lenguaje típicas que no son SLR1 se controlan mejor utilizando un analizador léxico LALR, empleando reglas estándar de eliminación de ambigüedad o volviendo a escribir la gramática. El siguiente tema va a ser sobre análisis sintácticos LALR1 y LR1 general. En esta sección se va a estar estudiando la forma más general del análisis sintáctico LR1, en ocasiones conocidas como análisis sintáctico LR1 canónico. Este método supera el problema con el análisis sintáctico SLR1, descrito al final de la sección anterior, pero con el costo de incrementar de manera sustancial su complejidad. En realidad, el análisis sintáctico LR1 general por lo regular se considera demasiado complejo para utilizarlo en la construcción de analizadores sintácticos en la mayoría de las situaciones. Afortunadamente, una modificación del análisis sintáctico general LR1, denominada LALR1, conserva la mayor parte del beneficio del análisis LR1 general, mientras que mantiene la eficiencia del método SLR1. El método LALR se ha vuelto el método de elección para generadores de analizadores sintácticos tales como YAC, por lo que lo estudiaremos posteriormente en esta sección. Sin embargo, para comprender este método, primero se va a estar estudiando el método general. Autómatas finitos de elementos LR1. En este tema vamos a tratar sobre estos autómatas finitos. Nos dice que la dificultad con el método SLR1 es que aplica la búsqueda hacia adelante después de construir el autómata finito determinístico de elementos LR0, una construcción que ignora búsquedas hacia adelante. La potencia del método LR1 general se debe a que utiliza un nuevo autómata finito determinista que tiene las búsquedas integradas en su construcción desde el inicio. Este DFA utiliza elementos que son una extensión de los elementos LRS0,
se conocen como elementos LR1, por lo que incluye un token de búsqueda hacia adelante simple en cada elemento. Esto queda más explicado en la siguiente expresión que tenemos abajo, donde nos dice que A deriva hacia en alfa.beta.a, donde la primera parte de A deriva hacia alfa.beta es un elemento LRC0 y A es un token de búsqueda, que es el que se le agrega para que sea un elemento LR1. Y aquí nos muestra un poco del un ejemplo para ver más acerca de esta expresión o esta fórmula que se pone. Nos dice que la construcción de este autómata finito determinista de conjuntos de elementos LR1 aumenta la gramática y forma un elemento LR1 inicial A', que deriva en A, el token de búsqueda. La cerradura E de este elemento es el estado inicial del autómata finito determinista. Como A no está seguida por ningún símbolo, en este caso, en la terminología del análisis anterior acerca de transiciones, la cadena es epsilon. Existen transiciones epsilon para los elementos A que derivan punto A, el símbolo de búsqueda, y A que deriva en punto A, el token de búsqueda. Es decir, que primero lambda el token de búsqueda es igual a la búsqueda. En la terminología del análisis anterior, el estado inicial es 0. Es en este conjunto de que se muestra acá de estos elementos. Al aplicar lo anterior de la fórmula, nos quedan este estado que se llama 0, y de estos estados partiremos para formar los nuevos, y así construir el autómata finito determinístico. Nos dice que para formar el estado 1 iniciamos del primer elemento que teníamos en el estado 0, que viene siendo el de A' que deriva en punto A, el token de búsqueda. De ahí, desde ese estado de transición, como A la cerradura del conjunto que contiene E elementos, y puesto que no hay transiciones de elementos completos, este estado contiene solo el elemento simple, que es A' que deriva en A, el token de búsqueda. No hay transiciones fuera de este estado, al que enumeramos como el estado 1, y así es como se forma el estado 1. Ahora, para formar el estado 2, nos vamos al segundo elemento del estado 0, y en este caso nos dice que al regresar al estado 0 existe también una transmisión con el token para la cerradura del conjunto que está compuesta del elemento A que deriva en punto A en el token de búsqueda. Debido a que existen transiciones desde este elemento, esta cerradura es no trivial. En efecto, existen transiciones desde este elemento a los elementos A que derivan en punto A, y A que deriva en punto A, Esto se debe a que en el elemento A que deriva en punto A, el token de búsqueda, a eso se reconocen en el estado derecho en el contexto de las paréntesis, es decir, el conjunto siguiente del A del lado derecho es primero y es igual al de este modo. Obtuvimos un nuevo token de búsqueda hacia adelante en esta situación, y el nuevo estado de FA se compone de los elementos siguientes que se muestran en el estado 2. Y por último, para el estado 3 regresamos una vez más al estado 0, donde se toma el último elemento de para formar, y nos dice que encontramos una última transición generada por el elemento A que deriva en A el token, y ya que esto no es un elemento completo, este queda de un elemento así como lo muestra el estado 3. Y una vez hecho esto, todos estos pasos se vuelven a repetir desde el estado 1 al estado 2 y al estado 3 hasta que ya no se pueda volver a hacer estos pasos.
Y así nos queda el autómata finito determinístico que nos muestra aquí en la figura 5.7, donde nos da un total de 10 estados. Esto hace que sean un poco laborioso de trabajar, ya que casi es el doble de los otros autómatas finitos que se han estado trabajando, como es el RS0. Este es un poco más complejo, pero admite más cadenas. Ahora vamos al algoritmo de análisis sintáctico. Aquí nos dice que el algoritmo de análisis sintáctico LR1 es el estado actual en la parte superior de la pila de análisis sintáctico. Entonces las acciones se dividen de la manera siguiente. Si el estado inicial S contiene cualquier elemento LR1 de la forma que ya habíamos mostrado, donde X es un terminal y X es el token siguiente en la cadena de entrada, entonces la acción es desplazar el token de entrada actual a la pila, y el nuevo estado que se insertará en la pila en el estado que contiene el elemento LR1 pasa hacia el otro, pasa el punto nada más hacia el otro lado, hacia su derecha. Y si el estado S contiene un elemento completo LR1A, que es A que deriva a en alfa.com a, y el token siguiente es una de la cadena de entrada es A, entonces la acción es reducir mediante la regla A que deriva en alfa, una reacción mediante la regla S que deriva en S, donde S es el estado inicial, es equivalente a la aceptación. Esto ocurriría solo si el token de entrada es el token de búsqueda. En los otros casos, el nuevo estado se calcula de modo que se describe a continuación. Elimine cadenas alfa y todos sus estados correspondientes de la pila de análisis sintáctico. De la misma manera, retroceda en el autómata finito determinístico hasta el estado en el que comenzó la construcción de A. Por construcción, este estado debe de tener un elemento LR1 de la forma B que deriva en A, punto A, beta, punto B. Insértese A en la pila, insértese el estado que contiene el elemento B que deriva en alfa, A, punto beta, punto B. Si el siguiente token de entrada es de la naturaleza que ninguno de los casos anteriores se aplique, se declara un error. Aquí, como pueden ver, nos describe un poco de lo que se siguió para formar los estados que vimos anteriormente en la figura 5.7, que son estas. Ahora nos dice que a partir de esto también se puede construir una tabla de análisis sintáctico a partir del autómata finito determinístico, ¿no? Y que en esta tabla tiene la misma forma que la tabla para los analizadores SLR1, como se muestra en el ejemplo siguiente. Y como pueden ver aquí, es una tabla que nos muestra cuando a cada estado le toca una entrada en específica, ya sea un paréntesis, una A, un paréntesis, el token de búsqueda y una variable que sería A. Aquí, como pueden ver, en el primer estado, que sería el 0, cuando entra un paréntesis nos dice que se va hacia el estado 2, que sería esta representación con S y un 2. También nos dice que cuando entra en el estado 0 un A, nos manda al estado 3, que se representa igual de la misma forma. Y ya de ahí para las otras entradas del paréntesis y del token de búsqueda no existe, sino nada más hasta cuando entra la variable irá, que es la A, nos dice que se va hacia el estado 1. Lo mismo sucede con el estado 1, que está acá. En nos dice que nada más admite entradas de ir a con la variable A, donde nos dice que si entra es aceptado, ya que su último símbolo es el token de aceptación.
Y aquí hay otra parte en el estado 3 donde nos dice que son donde se aplican estas fórmulas que están acá abajo, que es cuando A deriva en paréntesis A y A cuando deriva en A minúscula, cuando es un terminal. Nos dice que ocurre una reducción. Cuando en el estado 3 entra una A, pues va a estar el estado va a estar en A cuando deriva A, punto el estado el token de búsqueda. Por eso como que se sustituye por alguna de las reglas acá que tenga, y es cuando acepta el token de búsqueda siguiente. Ahora nos vamos con el análisis sintáctico LAR R1. Nos dice que para entender el funcionamiento de este algoritmo sintáctico partiremos del autómata finito obtenido en el RL1, el cual debemos de modificar siguiendo los pasos. Nos dice que para primer paso seleccionamos el autómata LR1, los estados con el mismo núcleo, y se crean nuevos, que es la unión de estos. El núcleo del nuevo estado será el núcleo común, y como símbolo de participación tendremos la unión de todos los símbolos de anticipación de cada uno de los estados del conjunto. Y el segundo paso, para cada paso del autómata modificado hacemos lo siguiente. Si es un estado no modificado, para cada arista que salga de él, si el estado si al estado de llegada es un modificado, unión de otros o ha desaparecido, entonces la arista irá al estado de unión correspondiente al modificado. Y si es un estado modificado, todas las aristas que parten de este estado tienen que partir a la unión correspondiente. Y si el estado al que llegaba estas aristas es modificado, entonces llegarán a la unión del correspondiente. Como vemos, se fusionan los núcleos, pero las aristas que entraban y salían de él, de los estados hacia los estados modificados, tienen que seguir llegando y saliendo de estos. Y aquí podemos ver un ejemplo que es aplicado al autómata finito determinístico, que es el que se encuentra en la figura 5.7. Nos dice que hay que identificar los estados 2 y 5, 4 y 8, 7 y 9, 3 y 6, ya que estos sirven para demostrar lo que habíamos puesto, ¿no? De que tienen el mismo núcleo. ¿Qué se refiere? Que en sí son iguales, solamente que les hace falta el símbolo de búsqueda. Y al hacer esto de juntarlos, nos queda el otro autómata, que es el que se puede ver en el 5.9, donde se han reducido los estados que contiene prácticamente a la mitad, ya que en estos mezcla los nuevos estados, ¿no? Un ejemplo es el primer estado que nos muestra, que nos dice que es 2 y 5. Aquí, como podemos ver, el estado 2 y el estado 5 prácticamente son el mismo, ya que en sus elementos lo comparten casi igual, solamente que hay en el estado 2, en el primer elemento, tiene un estado de aceptación, que es el de búsqueda, el cual es agregado ya en el nuevo autómata con una diagonal, y así sucesivamente hace con los demás estados que ya identificamos, que son 4 y 8, 7 y 9 y 3 y 6, y nos dice que conservamos los estados 2, 3, 4 y 7, y que se agregaron las búsquedas hacia adelante de los estados 5, 6, 8 y 9 para formar el autómata finito determinístico de la figura 5.9. Y pues con esto termina mi exposición acerca de los temas que me tocaron. Jack, un generador de analizadores sintácticos LALR1. Dice que es un programa que toma como su entrada una especificación de la sintaxis de un lenguaje en alguna forma y produce
como su salida un procedimiento de análisis sintáctico para ese lenguaje. Eso se refiere de compiladores de compilador, de compiladores de compilador. Son los pases de compilación las cuales eran realizados de manera tradicional, como acciones incluidas dentro del analizador sintáctico. Un jack dice que en inglés es Yet Another Compiler, que en español se refiere a otro compilador de compilador más. Los fundamentos de jack dice que jack toma un archivo de especificación, por lo regular es con un sufijo y. Dice que produce un archivo de salida compuesto del código fuente en C para el analizador sintáctico, la cual se puede decir que es el nombre de archivo, que es con .tab, .c, donde nombre de archivo .y es el archivo de entrada, lo cual manda un archivo de especificaciones jack, el cual tiene el formato básico, lo cual dice que de este modo dicen que existen 3 secciones, la primera sección es la de definiciones, la segunda sección es la de reglas y la tercera sección es la de rutinas auxiliares. La primera sección, la cual dijimos que era la de sección de definiciones, aquí dice que contiene información acerca de los tokens. Pues ya sabemos que un tokens es un numerador, los tipos de datos y reglas gramaticales, las cuales Jack necesita para construir un analizador sintáctico. La segunda sección, que es la de reglas, contiene reglas gramaticales en una forma BNF modificada, junto con acciones de código C que se ejecutará siempre que se reconozca la regla gramatical asociada. O sea que es las reglas gramaticales las cuales se puede decir como que interactúan más o menos, por eso dice asociada, las que deben de estar una con otra. Y la sección de rutinas, la cual contiene declaraciones de procedimientos y funciones que de otra manera pueden no estar disponibles a través del archivo include, la cual dice que pues también esto puede ser que esté vacío, o sea que no tenga nada, y que son necesarias para completar el analizador sintáctico y el compilador. O sea que cuando dicen que no tiene el include, obviamente eso va a dificultar que el compilador realice su función, por lo cual no está completo. Aquí mostramos un ejemplo de un código, la cual empieza con el include, como prácticamente el include más o menos es del código C, en mi parecer, lo cual contiene un tokens, o sea el número, unos comandos, unas expresiones, las terminaciones terminales, un factor, y así sucesivamente, como se muestra aquí en el código de ejemplo que estamos mostrando. Comentamos también que Jack dice que tiene dos maneras de reconocer los datos, la cual la primera opción es que se refiere a los caracteres encerrados entre comillas simples en una regla gramatical, el cual será reconocido con el mismo. Así los tokens de un solo carácter se pueden incluir directamente en reglas gramaticales. De esta manera son como un ejemplo son los tokens de operador, ya sea el más, el menos, la multiplicación, así como también los tokens de paréntesis. Ya en segundo lugar tenemos los tokens simbólicos, los cuales se pueden declarar en una declaración de tokens de Jack, como el token number, o sea que es el número, y los tokens se les asigna un valor numérico mediante Jack, que no entra en el conflicto de ningún valor de carácter, y que dice que comienza asignando valores de tokens con el número 258, y que inserta definiciones de tokens como sentencias, o sea gato de fin en el código de salida. Y aquí, como dicen que primero se define el numerador, empieza ya poniendo el número 258, después de ese número se desglosa y se puede poner el token y el número que
dependiendo del código que se esté haciendo, ya se puede poner el numerador asignado. Lo que siguen son las opciones de Jack, dicen que es fácil proporcionar accesos a Jack. Ciertos procedimientos se escriben de archivos de encabezados apropiados y colocando directamente include en la sección de definiciones de la especificación, que es lo primordial, el include en el principal, es lo principal del código, lo cual va al inicio, y que Jack tiene una opción disponible de que se reproducirá automáticamente un archivo de cabecera, lo cual que contiene información, lo cual se puede incluir en otro archivo de cabecera. Por lo regular se denomina y.tag.h o bien y.tag.h y es reproducido con la opción diagonal de, la cual pues obviamente a partir de cuando se pone el include, seguido del include, en la misma línea del código se pone el y.tag.h, que es lo que complementa el include. Y la segunda opción es más útil de Jack, es la de opción descriptiva, la cual es activada mediante la señal "-v" en la línea de comando, y que la descripción textual de la tabla de análisis LALR se utiliza en el analizador. Y como podemos ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo del de un programa, lo cual se está enlazado con la exposición anterior. Bueno, a mí me tocó exponerlo de conflictos de análisis sintáctico, reglas de eliminación de ambigüedad. Y uno de los usos importantes de la opción verbos es investigar los conflictos de análisis sintáctico de los que Jack informará en el archivo y.output, y que Jack tiene como regla de eliminación de ambigüedad integrada en él mismo y le permitirá producir un analizador sintáctico incluso en la presencia de conflictos de análisis. En el caso de un conflicto de reducción-reducción, Jack elimina la ambigüedad al preferir la reducción por regla gramatical. Esto es más probable que sea un error en la gramática, y que también, aunque también puede resultar en un analizador sintáctico correcto. Y acá se muestra una gramática que es una gramática ambigua, ya que la cadena legal simple tiene las dos derivaciones que son de S mayúscula a A mayúscula a A minúscula y S mayúscula a B mayúscula a A minúscula. El archivo y.output se muestra y se observa en el conflicto de reducción-reducción en el estado 4, el cual es resuelto al preferir la regla A mayúscula a A minúscula en lugar de la regla B mayúscula a A minúscula. Esto da como resultado que nunca se utilice esta última regla en una reducción, y esto indica claramente que es un problema con la gramática, y Jack informa de este hecho al final con la línea de la regla no reducida. El otro tema es rastreo de la ejecución de un analizador sintáctico Jack, que además de la opción verbos que exhibe la tabla del análisis sintáctico del archivo y.output, también es posible obtener un analizador sintáctico generado por Jack, que éste puede imprimir un rastreo de su ejecución. Esto se hace compilando y.tab-c con el mismo símbolo yyDebug definido, utilizando la opción de compilador -dy-yyDebug y estableciendo la variable entera yyDebug de Jack A1 en el punto donde se desea la información de rastreo. Bueno, y el siguiente tema es tipos de valor arbitrario en Jack. Escribimos doble signo de pesos igual a un signo de pesos 1 con valor 1 más numeral 3 para establecer el valor de una expresión como la suma de los valores de sus dos subexpresiones. En las posiciones 1 y 3, en el lado derecho de la regla gramatical exponente que va hacia el exponente más el término, esto está bien mientras que los valores con los que está tratando sean enteros, puesto que el tipo predeterminado del Jack de estos valores es el preentero. Esto, pero sin embargo, es inadecuado,
si por ejemplo queremos una calculadora para hacer cálculos con valores de punto flotante, en este caso debemos incluir una redefinición del tipo de valor de los pseudo variables de Jack. En el archivo de especificación, este tipo le da datos siempre de datos siempre se definen en el Jack mediante el símbolo del procesador en C, que sería YY-state. Esto significa un símbolo de procesador que define el tipo de valor. La redefinición de este símbolo modificará apropiadamente el tipo de pila de valores de Jack. Y ya de este modo, si queremos una calculadora que haga cálculos de valores en punto flotante, debemos agregar esto a la línea, que sería numeral define YY-step double, y eso sería la línea que deberíamos agregar. Dentro de los limitadores, se abre el paréntesis, 3 puntos, el porcentaje y se cierra el paréntesis. Es la sección de definiciones de archivos de especificación de Jack. En situaciones más complicadas podemos necesitar valores diferentes para reglas gramaticales diferentes. Por ejemplo, supongamos que queremos separar el reconocimiento de una selección de operadores de la regla que calcula con estos operadores, como son las reglas, por ejemplo, esta regla de exponente que va hacia exponente OPC la suma, el término, diagonal el término, y vendría siendo abajo lo que es OPC suma, y que va hacia la suma en diagonal y la resta. Ahora OPC suma debe devolver al operador un carácter, mientras que el exponente debe devolver el valor calculado, digamos un double. Y en estos dos tipos de datos son diferentes. Lo que necesitamos hacer es definir YY-step con una unión de double y un char. Podemos hacer esto de dos maneras. Una es declarar la unión directamente en la especificación Jack, utilizando la declaración Jack. Sería la declaración Jack, el porcentaje unión. El porcentaje unión sería esto lo que define un YY-step. Lo que esto permite los valores. Entonces sería la declaración en el Jack sería el porcentaje unión, se abren los paréntesis, el double sobre el valor, que sería val, se cierran entre las comillas, y abajo el char y el OP, ya se ponen las punto y coma y ya se cierran el paréntesis. Ahora el Jack necesita estar informado del tipo de retorno de cada no terminal, y esto se consigue mediante el uso de la directiva del porcentaje tip y la sección de definiciones. Entonces a continuación se pone un ejemplo, que sería el porcentaje tip G. El siguiente tema es las acciones incrustadas en el Jack. En ocasiones es necesario ejecutar algún código antes de completar el reconocimiento de una regla gramatical durante el análisis sintáctico. Considere el ejemplo de las declaraciones simples. Este ejemplo sería dead, que se dirige a tip bar list, un valor de la lista, y el tip, que se dirige al int, diagonal float, la variable list,
que se dirige a la variable list, coma con el id, diagonal id. Esto nos gustaría que cuando se reconociera una variable list, al etiquetar cada identificador de variables con el tipo actual, ese podría ser entero o de punto flotante. En Jack se puede hacer esto del modo que se les muestra a continuación. El cual para ser declarado necesita una variable estática en la sección de declaraciones. Esto mediante una acción de incrustaciones ante el reconocimiento de las variables en la regla DC1. Aquí mostramos que Jack interpreta una acción incrustada que es A, B, se abren los paréntesis, diagonal, estrella, acción incrustada, estrella, diagonal, y se cierra el paréntesis C y punto y coma para terminar. Analizador léxico sintáctico Tiny utilizando Jack. Tenemos 4 archivos include representando la información que necesita Jack. La primera es la definición IIS-Type, que define los valores devueltos por los procedimientos de análisis sintáctico de Jack como apuntadores a estructuras de nodos. La segunda declaración es una variable estética global, SaveName, que se emplea para almacenar temporalmente cadenas de identificador que necesitan seguir insertadas en nodos del árbol que todavía no se han construido cuando las cadenas se ven en la entrada. La variable SavedLineNo se utiliza para el mismo propósito, de manera que los números de línea apropiados del código fuente estarán asociados con los identificadores. Y finalmente SaveTree, que se utiliza para almacenar de manera temporal el árbol sintáctico producido por el procedimiento IIParse. Procederemos a un análisis de las acciones asociadas con cada una de las reglas gramaticales de Tiny. En la mayoría de los casos, estas acciones representan la construcción del árbol sintáctico correspondiente al árbol de análisis gramatical en este punto. Específicamente se necesitan nuevos nodos para ser asignados mediante llamadas a newSMTNode y newXNode desde el paquete útil, y se necesitan nodos hijos apropiados del nuevo nodo árbol para ser asignados. Por ejemplo, las acciones correspondientes a writeSTMT del Tiny son como se ven en la imagen número 1. Como podemos ver en la imagen, la primera instrucción llama a newSTMT_node y asigna su valor devuelto como el valor de writeSTMT. Entonces asigna el valor previamente construido de exp, la pseudo variable 2 de Jack, que es un apuntador al nodo de árbol de la expresión por imprimirse. Para que sea el primer hijo, nodo tiene el nodo del árbol de la sentencia de escritura. El código de acción para otras sentencias y expresiones es muy similar. Las acciones para program, STMT, sec y async STMT tratan con pequeños problemas asociados con cada una de estas instrucciones. Esto asigna el árbol construido para la STMT sec que la variable estática SaveTree. Esto es necesario para que el árbol sintáctico pueda ser devuelto posteriormente mediante el procedimiento parse. En el caso del async STMT, como ya mencionamos, necesitamos almacenar la cadena del identificador de la variable, que es el objetivo de la asignación, de manera que esté disponible cuando se construya el nodo, así como su número de línea para una exploración posterior. Esto se consigue utilizando las variables estáticas SavedName y SavedLineNo. Como se muestra en el ejemplo número 2, la cadena del identificador es el número de línea. Se debe guardar como una acción incrustada antes del reconocimiento del token async. Así que a medida que se igualen los tokens, los valores de token string y lineno son modificados por el analizador léxico. Incluso el nodo para la asignación no puede ser completamente construido hasta que la exp sea reconocida. De aquí surge la necesidad de SaveName y SaveLink. El uso del procedimiento utilitario del copyString asegura que no se comparta la memoria entre estas cadenas. Esto se debe a que el Jack cuenta con las acciones incrustadas como ubicaciones adicionales en los lados derechos de las reglas gramaticales. En el caso del STMT sec, el problema es que las sentencias se unen
en un árbol sintáctico de Tini utilizando apuntadores hermanos en el lugar de apuntadores hijos. Como la regla para secuencias de sentencias se escribe de manera recursiva por la izquierda, esto requiere que el código rastree la lista de hermanos ya construida en busca de sublista izquierda a fin de unir la sentencia actual al final. Esto no es eficiente y puede evitarse volviendo a escribir la regla de manera recursiva por la derecha. Pero esta solución tiene su propio problema, que consiste en que la pila de análisis sintáctico se acrecentará a medida que se procesan secuencias de sentencias más largas. Un analizador sintáctico ascendente encontrará un error cuando se detecte una entrada en blanco o de error en la tabla de análisis sintáctico. Obviamente tiene sentido que los errores deberían detectarse tan pronto como fuera posible, ya que los mensajes de error pueden ser más específicos y significativos. De este modo, una tabla de análisis sintáctico deberá tener tantas entradas en blanco como fuera posible. Por desgracia, esta meta está en conflicto con otra de la misma importancia, la reducción del tamaño de la tabla de análisis sintáctico. Como vemos en la tabla número 1, Jack rellena tantas entradas de la tabla como puede con reducciones predeterminadas, de manera que puede reducir un gran número de reducciones en la pila de análisis sintáctico antes de que se declare un error. Esto oculta la fuente precisa del error y puede reconducir a mensajes un error poco informativos. Una característica adicional del análisis sintáctico ascendente es que la potencia del algoritmo particular utilizado puede afectar la capacidad del analizador sintáctico para detectar los errores de inmediato. Por ejemplo, un analizador sintáctico LR puede detectar errores de una etapa más temprana que un analizador LALR o SLR, y esos últimos pueden detectar errores más pronto que un analizador LR. Como un ejemplo simple de esto, compare la tabla de análisis sintáctico LR de la tabla número 2 con la tabla de análisis sintáctico LR1 de la tabla número 3 para la misma gramática. Dada la cadena de entrada incorrecta A minúscula, la tabla de análisis sintáctico LR de la tabla número 3 se desplazará y A minúscula hacia la pila y se moverá al estado 6. En el estado 6 no hay entrada bajo el símbolo de pesos, de modo que se informará de un error. En contraste, el algoritmo LR, así como el algoritmo SLR, reducirán mediante A mayúscula a minúscula, antes de descubrir la ausencia de un paréntesis derecho para completar la expresión. De manera similar, dada la cadena incorrecta A minúscula, el analizador sintáctico LR general desplazará a minúscula y después declarará un error en el estado 3 en el paréntesis derecho, mientras que el analizador LR reducirá otra vez mediante A mayúscula a minúscula antes de declarar un error. Naturalmente, cualquier analizador sintáctico ascendente siempre terminará por informar del error. Quizá después de un número de reducciones erróneas, ninguno de estos analizadores desplazará jamás un token en estado de error. De errores en modo alarma. En situaciones complejas, el manejador de errores consumirá un número posible grande de tokens en un intento de hallar un lugar para reanudar el análisis sintáctico. El modo alarma tiene la ventaja de que virtualmente asegura que el analizador sintáctico no caiga en un bucle infinito durante la recuperación de esos errores. Su mecanismo se trata de proporcionar a cada procedimiento recursivo un parámetro. Entonces, este parámetro está compuesto de un conjunto de tokens de sincronización. Si se encuentra un error, entonces el analizador sintáctico explora hacia adelante, desechando uno del conjunto de tokens de sincronización, que es donde se reanuda el análisis sintáctico. Es importante darse cuenta que este modo funciona mejor cuando el compilador sabe cuándo no alarmarse. Por ejemplo, los símbolos de puntuación perdidos, tales como los de punto y coma o los paréntesis, no siempre deberían provocar que un manejador consuma tokens. Operación de errores en Jack. El nombre Jack quiere decir Yet Another Compiler. El Jack está escrito en un dialecto portátil de C, y las acciones y las subrutinas de output están también en C. Muchas de las convenciones sintácticas del Jack siguen las del lenguaje C. El Jack proporciona una herramienta general para imponer estructuras
de input a un programa de ordenador. El usuario del jack prepara una especificación del proceso de input y una rutina de bajo nivel para hacer el input básico. Entonces, el jack genera una función para controlar el proceso de input. Esta función llamada parser llama a la rutina de input de bajo nivel proporcionada por el usuario para tomar los ítems básicos del input. Estos tokens están organizados según las reglas de estructura de input. Cuando una de estas reglas ha sido reconocida, entonces se llama al código de usuario proporcionado por esta regla. Las acciones tienen la habilidad de devolver los valores y hacer uso de los valores de otras acciones. Para finalizar, la recuperación de errores en Tiny. Tiny tiene una estructura muy simple. Es una secuencia de sentencias separadas mediante signos de punto y coma. No hay procedimientos ni declaraciones. Todas las variables son enteras y son declaradas simplemente al asignar algunos valores a las mismas. Las proporciones de error en Tiny no proporcionan sincronización especial para el reinicio del análisis sintáctico, de modo que la presencia de errores múltiples se pueden emitir muchos tokens.